Insisto que cada que hablo con Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, me gustaría hablar en mejores circunstancias, pero es lo que toca. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Siempre a ti estar contigo es un gusto y, por supuesto, platicar con tu audiencia. ¿Cómo van pasando las cosas en el Congreso? ¿Cómo se están viendo la situación? Mira, ahorita sigue el debate en lo general, en la tercera ronda, perdón. Se aprobó la tercera ronda de oradores. Empezaron cerca de las 3 de la tarde. Obviamente hay posiciones a favor, posiciones en contra. Lo que se avecina, yo creo que va a ser un debate todavía de algunas horas. Están posicionándose todos los partidos políticos. La intención, de acuerdo con lo que el día martes publicó la propia Junta de Coordinación Política como acuerdo, es que hoy se votaba en lo general y mañana jueves en lo particular. ¿Cierto? Nosotros estamos aquí en el instituto siguiendo obviamente pues muy de cerca los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios y las diferentes opiniones, y esperamos pues obviamente la votación. Hemos también hecho un posicionamiento en nuestra sesión ordinaria de pleno, David, porque no hemos dejado de trabajar ni tampoco vamos a dejar de trabajar, no obstante que se vote hoy, suponen sin considerar la eliminación del INAI, porque nosotros seguimos garantizando los derechos humanos. Hasta en tanto entre en vigor la ley que habrá de existir después de esta situación, como lo mandata el dictamen, nosotros seguiremos trabajando en la defensa de los derechos fundamentales. Oye, en ese sentido, ¿por qué es importante que el INAI se mantenga autónomo? Porque hay quien te puede decir, bueno, cuando se cambie del nombre a la Secretaría de la Función Pública, se cree la Secretaría ¿qué es? Anticorrupción y de Buen Gobierno, pues va a ser lo mismo. ¿Por qué es relevante que los legisladores se den cuenta que se debe mantener al INAI? Por varias razones, trataré de explicarlas, David. Primero, cuando se crea la primera ley federal gubernamental que crea el IFAI, fue una institución obviamente que tuvo muchísimos avances en materia de transparencia y empezó a abrir al escrutinio público las labores que hacía el gobierno federal. Pero sus competencias, digamos, el campo de acción era únicamente sobre el Poder Ejecutivo Federal, los descentralizados, los desconcentrados, es decir, por ejemplo, sobre el IMSS, sobre el SAT, los organismos paraestatales como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, pero quedaron fuera de ese árbitro, quedaron fuera la propia Suprema Corte, el Poder Legislativo, los autónomos de aquel momento, y no se reconocía a los partidos políticos como sujetos directos y a los sindicatos tampoco se les conocía, los que reciben recursos públicos. Entonces, en esta progresividad de los derechos que significa estar avanzando y abarcar más y que beneficien a todas las personas por igual para buscar esta justicia social, es que hoy esta institución tiene competencia sobre todo donde se mueve un peso público. Eso ayuda a fomentar la transparencia, evitar los usos discrecionales, evitar abusos de poder. Y entonces, el hecho de que tú no tengas un órgano autónomo podría limitar las facultades, limitaría las facultades de la nueva institución. Si es un desconcentrado, no tendría personalidad jurídica ni patrimonio propio. ¿Qué significa eso? Pues que dependería obviamente del secretario del ramo, en este caso de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Para tomar las decisiones, pues habría una relación de dependencia total. Cuando eres descentralizado, tienes un grado de independencia y máxime cuando no eres sectorizado, es decir, como era el IFAI, pero sigues dependiendo finalmente del Ejecutivo Federal porque es quien te nombra, quien te designa. Hoy nosotros como comisionados participamos en un concurso abierto. Bueno, la última designación fue de la comisionada del Río y la mía en 2020. Participamos en un proceso abierto público que se da en la Casa del Federalismo en el Senado de la República con pluralidad de partidos políticos, de voces, y finalmente el titular del Ejecutivo tiene el derecho de objeción. Acá no, acá el modelo era que el presidente de la República designaba de manera directa a las personas comisionadas y el Senado podía ejercer esta facultad de veto que nunca la ejerció. Entonces, eso también se perdería. Y una cosa bien importante, trato de explicártelo muy rápido. Imagina que quieren pedir cuántas botellas de agua se consumen en una secretaría. El rango o la característica para resolver va a ser un criterio.
pero esa misma petición de información se tiene que hacer en otra plataforma, por otros métodos, respecto de un sindicato, por ejemplo. Y entonces van a resolver con características diferentes. Cuando es un contrato público, de recursos públicos, ¿cuántas botellas de agua se consumen tal cual? ¿No? O, por ejemplo, cómo van en sus avances de presupuesto, los criterios serían súper diferentes y eso pues tiende a desaparecer, tiende a desmotivar a la gente para que pueda cuestionar. Y otro dato, cuando eres autónomo, pues también en materia de protección de datos personales tienes una solidez que te la da la propia Constitución para garantizar los datos personales. En el futuro, los datos personales no sabemos cómo van a quedar, quién va a ser la entidad responsable. Se dice que la Secretaría de la Función Pública, otras personas dicen que la nueva agencia digital, pero lo que tenemos que ver también, David, es que se trata de derechos humanos, como un derecho a la salud, Sí, claro. un derecho al trabajo, y no es un El trámite. derecho a la privacidad. Claro, el derecho que tenemos todos a la privacidad. Entonces, cuando tú lo tratas de resolver con una visión de un trámite administrativo o de una solicitud, etcétera, un trámite, pues obviamente no le das la misma importancia o no le das la misma potencia que si se trata de un derecho humano. Y eso se trata de formación, de profesionalización, de capacitación. Entonces, perder la autonomía es perder justamente jurisdicción homogénea sobre todos los sujetos obligados. ¿Qué es esto? Pues que yo pueda resolver o que el mismo árbitro que va a resolver sobre este partido, pues obviamente va a resolver en las mismas condiciones sobre otros partidos, es decir, mismas reglas y los criterios para un juego determinado van a ser los mismos que para otro juego. ¿Qué hacer a estas alturas? ¿Qué hacer cuando se está siguiendo? Estoy viendo ya en el canal del Congreso que está el debate. ¿Qué hacer y qué esperar en esta aprobación que se espera en cualquier momento? Pues mira, seguir insistiendo a través de los diferentes canales. Nosotros lo hemos hecho de una manera muy respetuosa. Hemos apostado al diálogo como un mecanismo institucional. Nosotros hemos hecho también un llamado a la reflexión sobre lo que se puede perder. México puede retroceder en la garantía de estos derechos, más allá de que se puedan incumplir tratados o pactos internacionales, que yo no soy experto, pero en materia, digamos, de derecho internacional público, pero sí sé que hay tratados que establecen que las autoridades mexicanas deben de contar con autoridad e independencia para garantizar ambos derechos. Cierto es que los mexicanos serían los que perderían. Y además, una cosa muy importante ahí, no se está limitando al INAI, no se está limitando a la institución, se está limitando a las personas que nos están escuchando de poder preguntar libremente a cualquier gobernante sobre el ejercicio de recursos públicos. Tú tienes un programa que eminentemente o preponderantemente lo ven o lo escuchan empresarios que se dedican precisamente al sector privado. Entonces, ellos ahorita tienen la libertad de preguntar programas económicos, programas de apoyo, programas de estímulo, etcétera, para generar riqueza. Entonces, a partir de este momento, en el nuevo sistema, si se aprueba este dictamen, estaríamos supeditando y el ciudadano que se inhibiera de preguntar algo que es su derecho. ¿Qué esperas que pase? ¿Qué es lo que esperas y qué es lo que deseas que pase? Deseo que pase, que haya reflexión, que los legisladores puedan hacer esta pausa y si el dictamen o la decisión mayoritaria, porque entiendo también las circunstancias políticas actuales, no soy ajeno, y también México o los mexicanos han demandado más cercanía a sus instituciones, que exista una pausa en los transitorios. Si va a desaparecer el INAI, adelante, pero que se diseñe en los transitorios una institución con autonomía y con independencia. Es decir, se puede regular, se puede establecer y que en ese plazo que se dé existe un parlamento abierto en donde todas y todos participemos, porque finalmente todos somos México. Entonces, es necesario escuchar a las amas de casa, es necesario escuchar a los grupos en situación de vulnerabilidad, que las personas a lo mejor no se han dado cuenta, pero son personas que día a día piden información pública. Oiga, por ejemplo, las personas que se me murió mi marido, se me murió mi esposa, yo tengo derecho a cobrar una pensión, pero no sé cómo, vienen ante nosotros, hacen petición de información y se les entrega la información para que después puedan ejercer otros derechos. O, por ejemplo, temas que tienen que ver con medioambiental, es decir, este derecho es importante que se escuche a todos, porque este derecho, David, a lo mejor es muy abstracto, pero es un derecho que te habilita el ejercicio de otros derechos. Entonces, es importante, es lo que yo esperaría,
que exista, digamos, la posibilidad de que se amplíe el plazo, que se establezca un mecanismo de transición que garantice en el futuro, con compromiso, una institución. Como fue justo cuando se dio la reforma en el año 2014, se estableció un plazo de un año para crear una ley general y que ahí se iba a establecer este organismo que es actualmente el INAI. Y por otra parte, pues también tenemos que proteger los derechos de nuestros colaboradores, mujeres y hombres, 849 personas, familias que dependen y que trabajan para hacerse los derechos humanos, que su derecho pues no está muy claro, se dice únicamente que los trabajadores serán trasladados a las dependencias que se creen, pero yo pregunto, ¿qué trabajadores serán? Es decir, ¿de qué nivel? ¿Hacia dónde se irán? Las condiciones laborales en un autónomo, por ejemplo, como el INE, son diferentes a las de la Secretaría hoy de la Función Pública. Claro, Las además las condiciones de formas de trabajo, contratación y los salarios, que no es un asunto menor, digamos, ¿no? exactamente, la antigüedad, le van a cortar antigüedad. Hay muchas personas que están generando antigüedad, que es un derecho constitucional para poder jubilarse, se les van a cortar, ¿cómo se les va a respetar? Es una cuestión que también estamos luchando y lucharemos incansablemente hasta donde tope y hasta el final. Adrián, te agradezco mucho esta conversación, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Al contrario, el gusto saludarte, muy buenas noches. Siempre un gusto saludarte.